Bien, y un día más en Triana, de nuevo las tertulias de Ricardo Niño y hoy invitado. Ya lo estáis viendo en cámara, pero nos lo va a presentar Ricardo. ¿Qué hay, Carlos? Buenos días. ¿Quién tenemos hoy aquí? Hombre, pues hoy tenemos nada menos que a Fran Ronquillo, que lo conoce todo el mundo porque es muy popular, ¿no? Por sus programas de radio, ¿eh? Y tiene muchos seguidores. Y hoy podemos aprender cosas muy interesantes de su propia palabra, ¿no? Que es lo bonito, ¿no? De esto, ¿no? Que sea por la propia persona la que nos cuente su experiencia en la radio, su experiencia personal también. Y es una tertulia abierta que podemos contar lo que queramos, ¿no? Bueno, pues vamos a nosotros a centrar un poco el tema. Nuestro invitado, Fran Ronquillo, un hombre evidentemente joven, pero con una trayectoria radiofónica ya importante. El amor por la música, por el cante, por la radio es una vocación y cuando se tiene es una auténtica droga. Eso ya no hay quien te quite el no estar delante de un micrófono. Fran, buenos días. Hola, buenos días. Primero, muchas gracias por estar con nosotros, por estar aquí en Triana, que es este distrito de Triana, que tan amablemente nos abre las puertas cada vez que lo solicitamos. Y después preguntarte cuándo entras tú en contacto con el micrófono por primera vez. Bueno, aunque me has dicho joven, ya van cayendo hojas de almanaque, ¿eh? Este verano hago 45 y recuerdo que mi primer contacto con la radio llega con 19 años. Es decir, que puedo llevar 25 años vinculado a la radio, aunque no de manera profesional, lógicamente, porque a nivel profesional el primer gran hito en mi vida se produce cuando llego a Sevilla, después de haber hecho radio por un montón de pueblos, y estoy hablando del año 96. Empezamos en Alcalá de Guadaira, ¿no? Yo empiezo en Alcalá de Guadaira, yo era un jartible que se iba... Es que a mí me han pasado cosas como ya no pasan ni en las películas de Marisol y Joselito, ¿no? De estos que pedían una oportunidad y se la dieron, y hoy día es difícil, y luego si quieres te hablo de cómo veo yo a los chavales de ahora en relación a cómo veía a los de mi quinta, ¿no? Y a los de mi hornada, de gente que salieron. Yo en el año en el que arranco, después de estar en la puerta de Radio Sevilla, y por eso he dicho lo de Jartible, esperando un día y otro a que me dieran allí una oportunidad de cubrir un entrenamiento o algo. Yo no tenía ni estudios de periodismo, porque yo estaba haciendo, cuando salgo de COU, que estudié en Portaceli, estaba haciendo Derecho, pero aquello para mí era muy cuesta arriba. Yo no tenía posibilidad, por la nota media que había alcanzado en selectividad, de hacerlo en Sevilla, y entonces sí la pude hacer en Madrid, pero mis padres no tenían posibilidades económicas para que yo lo hubiera hecho en Madrid. Con lo cual esa frustración me la tuve que ir quitando haciendo carruseles deportivos en la fila de detrás de la clase de Derecho, y ya había un momento que era insostenible, porque yo le daba, cada alumno estaba en un estadio, entonces estábamos en la clase de Derecho en las Caracolas entonces del Prado, y yo decía, vámonos a la Romareda, Zaragoza, Albacete, pi, 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 gol. Y interrumpían las clases, y ya hubo un momento que había un profesor que era Rivas Alba, que me daba, creo que era Derecho Político, y me dijo, oye, Esto no es lo tuyo, ¿no? esto no es, piénsatelo bien. Y ahí empecé a emprender ese camino de Marisol y Joselito, pidiendo una oportunidad en la puerta de la radio. Yo iba a los entrenamientos del Betis, iba a los entrenamientos del Sevilla, veía a los que hoy son compañeros míos y con los que voy a sentarme dentro de un rato en la tertulia, que llevan muchos años en Radio Sevilla, y les decía, si alguna vez hay que hacer práctica, por favor, acordaros de mí, que yo quiero. Y surge de una manera muy simpática la primera posibilidad que tengo de intervenir en la radio, porque recuerdo que en una previa para el Mundial del 94, España se jugaba la clasificación contra Dinamarca en el estadio del Sevilla. Y yo me ganaba la paguita para poder salir haciendo un montón de cosas. Lo mismo me iba a pintar una sala, una habitación como esta, o pegaba carteles. Había un humorista en Sevilla que era Paco Ruano, y Paco Ruano a un vecino mío y a mí nos daba 5.000 pesetas de entonces si le pegábamos los carteles, que él actuaba entonces. Paco ya murió y tengo mucha relación con su familia, de hecho la hija es mi comadre ahora. Han pasado muchísimos años, pero nunca he dejado de estar en contacto con ellos. Y Paco nos daba 5.000 pesetas a cada uno, a mi vecino Fernandito, mi amigo Fernando, y a mí, por ir con un avespino y un cepillo de barrer y un cubo de cola y el tocho de los carteles. Entonces los pegábamos. Y a la pared. Y a la pared.
Y recuerdo, aquello fue muy divertido porque la previa del partido ese con Dinamarca, el estadio del Sevilla estaba justo detrás de lo que hoy es Nervión Plaza, pero aquello no era un centro comercial ni se había edificado un solo ladrillo. Aquello era un vallado que era sitio ideal para pegar los carteles de Paco Ruano, porque como los telediarios iban a enfocar las colas de gente que quería ver el partido, allí nada más salía Paco Ruano, allí no salía Cañizares, que era el portero de España, ni nadie, allí era Paco Ruano a todas horas. Y entonces nos fuimos y nos dijo, ¿ustedes queréis el dinero o os saco 2 entradas para el partido? Y nosotros dijimos, vamos a ver fútbol, porque vamos a nosotros con 5.000 pesetas si no fumábamos porro ni nada, vamos a ver fútbol. Y fuimos a ver el partido, pero claro, tuvimos que hacer la cola. Entonces, el larguero, que entonces lo llevaba José Ramón de la Morena, que lo llevó hasta el año pasado, y luego, fíjate lo que es la vida, he forjado una magnífica relación con de la Morena, porque he trabajado para él muchos años. El larguero estaba haciendo una conexión con la gente que estábamos en la cola. Y como yo estaba loco por hablar por la radio, pues yo le quité el micrófono a un chaval que le estaban preguntando, que iba el hombre con su padre, y le digo, yo quiero hablar, José Ramón, vamos a pasar, vamos. Y total, le monté un rollo y me dijo el productor que tenía, que lo tiene todavía en Onda Cero, que era Bustillo, dice, oye, a ti se te da bien hablar por la radio. Digo, es que llevo escuchando la radio toda mi vida, ha sido mi droga y lo va a ser, ¿no? Y lo sigue siendo. Y a partir de ahí tuve esa primera toma de contacto con la radio y ya yo al día siguiente parecía que era, vamos, Donald Trump era un pringado a lo mía, porque yo iba por la calle, como decía, yo ya he hablado en la cadena SER, y les dije a mis compañeros, de anoche era yo. Y entonces uno de ellos, que es Florencio Ordóñez, que es de Alcalá, natural de Alcalá, y por eso volvemos al inicio, que me has preguntado si empiezo en Alcalá. Este compañero Florencio Ordóñez me dice, Ronquillo, en Alcalá hay unas pruebas la semana que viene para la radio y el periódico del pueblo. El periódico del pueblo de categorías inferiores se llama Fondo Sur. Lo hace todavía un chaval que se llama Mario Rodríguez. Y la radio, que era Radio Guadaíra, tenía allí magníficos profesionales. Allí se jubiló Pernía, que era una institución en la radio. Estaba Juan José Palacio, no el batería de Triana, sino un técnico que tenían allí. Estaba Costillo, Expósito, el Expo, que decían, que hacía después toda la publicidad ambulante de Alcalá. Cuando anunciaba la discoteca al ruedo, el que ponía la voz era el Expo, que tenía una voz interesante, y Costillo. Y yo aprendí mucho de aquella gente, pero fui a esas pruebas. Yo ya me había apuntado a un curso que daba formación y empleo a través de comisiones obreras para aprender a locutar, y nos enseñaban un poco a trabajar el diafragma, a respirar, a no perder la voz en una narración. Y entonces los conceptos básicos los tenía adquiridos a través de ese curso, y lo más importante, que era la afición, la llevaba de serie, porque yo de niño, yo de hecho no veo la tele. Si veo algo es Bertín Osborne, si tiene un protagonista que me puede decir algo. Si no, no la veo. No veo ninguna serie, no veo nada. No me gusta la tele, la radio en cambio me acompaña siempre, ¿no? Y fui a las pruebas, me acuerdo que se presentaron un montón de chavales y las pruebas eran para 2 personas. Y cogimos plaza, no necesitábamos tener la carrera ni nada, cogimos simplemente que a esa radio le pudiéramos hacer el avío, como se dice coloquialmente, que hiciéramos el carrusel, el matinal deportivo que había los domingos, y que por las tardes, durante la semana, ayudáramos en el periódico. Para mí aquello era una odisea, porque para venir, entonces yo vivía en la barriada de las Huertas, enfrente del Palacio de Deportes. Para llegar de allí a Alcalá, era como si fuera a pasar un día en Almería, en el poblado de ese Apache que hay allí. Pues yo cogía 3 autobuses, mi padre no me podía llevar porque trabajaba en Jerez, mi madre no tiene carnet y yo no tenía forma de ir. Pero claro, yo salía muy temprano y llegaba un momento del día en el que yo llegaba a Alcalá y ayudaba en el periódico. Y hice las pruebas consistían en hacer una especie de narración de un partido, te ponían una proyección de una narración, o sea, una proyección sin voz, y tú le ponías la voz en off. Claro, yo estaba hartito de escuchar Radio Partido. Cuando yo empecé a contar lo que me habían puesto, digo, no siga, para adentro. Y el otro es hoy día el jefe de prensa de la Federación Andaluza de Fútbol, que es Rafa Jiménez, con el que mantengo una magnífica relación. Y desde entonces empezamos a trabajar en Radio Guadaíra. Yo hacía los domingos el partido del Alcalá,
Oye, que Pero, tuvo eso en su momento, empezó... tuvo mucho ambiente. Hacíamos, se hacía un carrusel y yo hacía el partido a de... lo grande, ¿eh? Se hacía No, se hacían 4 o 5 horas de radio todas las mañanas de los ¿Y domingos. siempre, Fran, ha tenido siempre la misma línea de fútbol? ¿Nunca te ha salido de...? Luego te cuento porque luego amplío el registro, pero porque claro, yo cuando ya estoy retransmitiendo en Alcalá, cuando llevaba ya 2 meses, el director de la radio dice, este tío, ¿por qué no dirige el programa? Yo además hacía el Alcalá 4 conexiones, pero estaba muy suelto, y dice, vamos a ponerle un día a dirigir el programa. Y entonces yo cogí el programa, y el programa me salía a mí, claro, porque es que para mí no era un esfuerzo, porque era la cantinela que yo había escuchado toda mi vida y que me había acompañado, ponerla con datos nuevos en antena. Y hacía el programa y me fue muy bien. Y entonces en San Juan al año siguiente me dijeron, ¿por qué no te vienes con nosotros? Yo no cobraba nada, o sea, a mí me costaba todo el dinero. ¿Qué te interrumpiste, Ricardo? ¿Qué querías preguntar tú? No, yo Si amplío luego del se fútbol. amplía para hacer otro tipo de programas, no solamente de fútbol, Sí. o sea, Sí, otro tipo de como magazines, exactamente. o como música, o como... Y Voy a hacer una cosa, para llevar la entrevista por donde íbamos ahora mismo, yo quería interrumpirlo porque, tú fíjate, Fran, ahora ha surgido el tema de los meritorios de los cocineros. Antes, para estar en Radio Sevilla o en cualquier sitio, otra radio, teníamos que estar esperando casi 3 meses para dar un indicativo. Un indicativo que estamos a la frecuencia de radio, 106.3, nada, se acabó. un flash. 3 meses. Y estamos hablando de la generación nueva de que hoy quieren entrar, que corriendo quieren hacer algo, y tiene que saber mucho de todo. Hay que saber mucho de todo, ¿no? Que él dice que él también tiene 3 problemas, ¿no? Primero, que mata por su familia. Segundo, que la radio no la comparte con nadie. Y tercero, que es médico de la muerte. O sea, esos son los 3 fases de Fran, ¿no? Sí, hombre, lo que pasa es que el Betty, que es verdad que es una cosa que viene también de serie, como la afición a la radio, cuando empiezas a tomar contacto con la profesión, se rebaja mucho toda esa intensidad con la que vive el Betty, porque ya empiezas a tratar con los 2 equipos, ya a nivel profesional te das cuenta que detrás de esas instituciones hay personas y entonces vives con menos pasión, sobre todo porque lo primero que en el decálogo está es la objetividad y la tienes que medio mantener, y lo segundo porque te das cuenta que luego vas a una casa como el Sevilla, donde te hacen sentir que es la tuya, y ahí desaparece la rivalidad y desaparece todo, aparece el cariño por las personas que están en esa entidad y la voluntad de que esa entidad vaya bien para que a ti también te vaya bien. Cuando el Sevilla va muy bien y yo llego con el Sevilla, yo he conocido Europa, he dado la vuelta 2 veces con el Sevilla, en la Champions, y eso es prestigio, y como consecuencia de ese prestigio también es dinero. También me ha permitido vivir de forma que yo ni me imaginaba que iba a acabar viviendo cuando me empezaba a gustar esto. Entonces ahí se desmitifica un poco la figura del forofo, porque ya te metes en una dinámica entre profesionales, donde te están tratando personas y donde en los 2 clubes pues hay de todo, pero encuentras que son tus casas, ¿no? ¿Cómo estás en contacto con la Cámara de los Varones? Eso ya viene mucho después. El principio, y por volver a la pregunta de Ricardo, y ahora vamos a la Cámara, porque la Cámara ha sido una casualidad del destino. Bien es cierto que para que pase el tren tú tienes que estar en el andén, y yo me fui situando en el andén a medida de que iba avanzando con la edad, ¿no? Y la profesión y la experiencia, pero amplío el registro cuando llego a San Juan, que es justo el año después de Alcalá, y ahí ya, como dice Ricardo, me dicen, oye, tú haces la radio deportiva bien porque te gusta y la has escuchado, ¿tú le darías otro palo? Y a mí me gustaba mucho y me gusta la Semana Santa, y digo, bueno, vamos a intentar con la Semana Santa. Por allí habían pasado grandes voces de la Semana Santa, gente que incluso había sido muy grande en Radio Sevilla, como Manolo Varal, también, exactamente. Llevo muchos años, los últimos 5 años de la vida, estuve yo con él. Pues son gente de un calado tremendo en la profesión, ¿no? Agustín Navarro, Manolo Barrio. En el mundo de la Semana Santa es mucho más concreto, es mucho más específico, porque son gente, que aunque tengan que ver con sean cofrades, pero la transmisión es algo, ha variado mucho. De todas maneras, en las Parcos, bueno, prácticamente hacemos por desconexiones, ¿no? Prácticamente, sí. bueno, pues efectivamente está pasando ahora mismo en Santo Antierro, que no viene directamente de la que es casi un carrusel. Entonces no tiene vida. Entonces la radio tenía vida cuando nosotros poníamos la campana, desde allí el lugar de la campana, que es esquinita, desde el balcón, y teníamos 8 o 9 horas de radio
improvisada, con unos conocimientos enormes, porque la palabra no podía faltar. Entonces, yo te ponía en un banco, efectivamente, voy a ir a un nazareno de la Borriquita, que nos viene precisamente de Blanco, desde ese lugar tan entrañable como es Salvador. Entonces, eso se ha acabado, ¿no? Ahora son conexiones, ¿verdad, Fran? Hay menos posibilidad de... A mí había un locutor, yo no sé si, yo creo que era de radio también, pero que cuando transmitía en televisión Bustamante. Garrido, José Luis Garrido Bustamante. Qué exquisito, que como hablaba ese hombre de... Además, él le acompaña un tono de voz unos datos muy característico y es un sello, ¿no? Son tres cosas distintas. Vamos ahora, eran la retórica y el barroco y el lenguaje. Después estaba el sevillanismo de Agustín Navarro, Sí. Que lo ha tratado una figura profética también de pro, que Agustín, ¿no? Y después lo que hacía Garrido Bustamante, que era un señor de la locución, muy pausado, empezó con la televisión, la hizo magníficamente bien, porque la televisión hay que darle respiro al televidente para que vea, ¿no? No puede estar como la radio, que la radio el silencio está prohibido, pero en la televisión los silencios se agradecen. Vamos a seguir hablando del tema cofrade. Eso, llego allí a San Juan, empiezo ya a hacer los partidos del San Juan fuera, ya querían que empezara a viajar con el San Juan, que era una liga modesta, pero oye, íbamos a Algeciras, íbamos a Ceuta, hacíamos Pozo Blanco, todo lo que era en su grupo, entonces estamos hablando de tercera división, grupo décimo, que todavía existe esa nomenclatura, y hacíamos los partidos, yo hacía los partidos de fuera y la voz que salía para la radio estaba también grabándose como voz en off para que al día siguiente la tele de San Juan, que era Telequivir, lo viera por televisión con ese relato. Y ahí crezco mucho porque ya me doy cuenta no solo que hacer la radio es sentarse delante de un micro y hablar y contar lo que estás viendo, sino que hay que viajar, que hay que relacionarse con los entrenadores, que hay de alguna forma que ir a la noticia, no esperar a que la noticia venga a ti. Y es una experiencia que me vino muy bien. Y ese año, en cuanto ya estoy terminando la temporada, recibo una propuesta por parte de Miguel Ángel Moreno, vecino de aquí de Triana y nazareno de la Estrella y de la Candelaria y gran cofrade y amigo mío. Y nos conocimos ese año y me dice, oye, te he estado escuchando en Alcalá, en San Juan, ¿por qué no te vienes a Radio Sevilla un año a hacer un programa que se llamaba La Gran Evasión Deportiva y que hacía una ronda por esas categorías, pero ya en Radio Sevilla? Aquello tenía un formato y un revestimiento, aquello era otro traje, eso era ya un traje de cañete. Yo había estado haciendo la radio en Chanda y me veo allí y digo, bueno, pues no está mal, porque yo tendría 21 años por ahí, 22 años. Tú sabes, y por lo que te interrumpo, que varía mucho. O sea, cuando tú tocas en cualquier sitio, digo, bueno, ¿Tú estás jugando? O te sientas en el maestranza y soy tú que hay 500.000 miras allí. Bueno, en la radio y más en la SER. La SER es que aquí detrás hay 100.000 o 200.000 personas. Es que en Radio Sevilla, ustedes saben que allí se daban actuaciones y había un pequeño teatro. Sí. En lo que hoy es el Estudio del Loco. Y se hacía también muchos concursos. La tertulia de flamenco, que empezó allí también. Que empezó con Manolo Barrio, empezó con... había más gente allí, y mucha gente de los artistas, que lo encabezaba Antonio Mairena, ¿no? Sí. Y entonces llego allí a Radio Sevilla, intervengo con Miguel Ángel en su programación, que a mí me parecía muy divertida y sobre todo me parecía profesional, que era algo que yo estaba aspirando y que no es que no apreciara en los otros lugares, pero decía, este debe ser el paso previo a jugar en el Bernabéu. Es verdad que cuando llegamos a Radio Sevilla hacemos aquel producto, los chavales todavía necesitábamos tener un bagaje, pero yo no me quedé ahí, yo me iba los lunes a ver Cruz de Guía, que lo hacía Raimundo de Ita con Miguel Ángel. Yo le decía a Miguel Ángel, yo era como los que pedían una oportunidad, iba siempre con mis capotitos enrollados, a ver si podía salir alguna vaquilla, y yo le decía a Miguel Ángel, macho, déjame un día que yo te haga una unidad móvil aquí, o una conexión desde la iglesia de Montserrat, que está aquí detrás, y yo te cuento que el hermano mayor ha empezado ya con las votaciones y está convenciendo al diputado de gobierno para que se vaya con él, y a mí eso me encantaba. Y alguna bola me dio Miguel Ángel, y él siempre apostó mucho por mí, ¿no? Y me dijo, oye, en Radio Sevilla este es un experimento que estamos haciendo con chavales que nos van a hacer el carrusel por un programa que es una idea nueva,
pero aquí no podemos contrataros. Si tenéis posibilidad de hacer y tener más contactos con la radio en otros sitios, y fogueando que en cuanto nosotros veamos que despuntáis, alguno de ellos vamos a reclutar. Y esa fue siempre una luz que yo tuve marcándome el camino. Aquello que me dijo Miguel Ángel, yo dije, bueno, ¿y por qué yo no voy a venir un día aquí contratado? Porque yo el año ese que hice el programa aquel, yo tenía un carnet amarillo así de grande, con unas fotos muy antiguas, la cara llena de grano, y yo lo llevaba eso como el que llevaba una medalla de oro de una olimpiada. Entonces llegábamos los niños a la fiesta del instituto, de las discotecas, y yo no sacaba el DNI, yo sacaba el carnet de la radio, porque yo estaba de aquello más orgulloso. Pero es por eso, fíjate, Ricardo, lo que estaba hablando mismo Fran, en la radio hay mucha gente que llega y después se quedan los elegidos, por el destino, por el azar, por la suerte, por su formación, Influye por todo. muchas cosas. Y lo mismo que en el mundo del arte, pues se puede hacer cosas en casetas chiquititas, en pueblos chiquititos, que no quiere decir que se hagan peor, sino que es más chiquitito el pueblo. O sea, el arte es lo mismo, ¿no? Claro. Pero la contemplación y sobre todo la visión del que está allí es mucho más crítico o menos crítica, o es mucho, bueno, puedo dejarlo, ¿no? Concretamente, el sábado estuvimos en el Rocío en un pregón que se dio, lo presenté yo, y estuvimos después con el hermano mayor de Madrid de Talamonte, y después fue a la Casa de la Cultura y estaba Paco Valladares. Entonces también 4 o 5 cantadoras magníficas, y allí la gente hablando. Y digo, bueno, ¿cómo es posible que esta gente no se calle con una actuación en directo como está? Por un lado está la gente con los móviles y el otro. O sea, hay que llamar la atención para que cantasen, ¿no? Entonces, en la radio pasa un poco exactamente igual. Es decir, que como tú no llevas la voz cantante y como tú no tengas interés, de esto es muy difícil vivir. Vivir de la radio es muy difícil, la verdad que terrible. Muy difícil. Te puedes morir rodando. Sí, pero hablando de todo esto, todas las radios no son Radio Sevilla, ¿no? O sea, habrá radios, Sí, pero las grandes son las grandes. pero las grandes son debe de ser como los teatros, ¿no? Bueno, hay plazas de primera, plazas de segunda, hay primera división, hay teatros de primera, evidentemente. Aunque no quite que a lo mejor en una radio de un pueblo se pueda hacer una radio sí, buenísima, ¿no? No, y hay emisoras en los pueblos. Yo recuerdo Radio Utrera, La Voz de la Campiña, magnífico. que hacía una programación sensacional. Y cuando estaba Radio Triana en la calle Miguel de Mañara, allí se hacía una programación sensacional. Ha tenido profesionales inmensos. Es más, cuando yo termino mi periplo por los pueblos, porque ya me llama al poco en el 96 Radio Voz, que era un proyecto de La Voz de Galicia, en el que yo hago de todo, porque allí ya empiezo con los magazines, hago la programación de Semana Santa, colaboro con el fútbol, magazine de tarde para cubrir programación, los fines de semana cuando se acababa la liga yo me metía 5 horas de radio en una cosa que inventé, que se llamaba El Patio, como la columna de mi querido Montoya en ABC, que había sido profesor mío en Portaceli, y le dije, ¿yo le puedo llamar Patio a mi programa? No te preocupes que no te denuncio. Y hice un programa que era El Patio, y era muy divertido porque era como si viviéramos una serie de vecinos. Yo ponía sonido de los pajaritos y todo, y hacíamos unas conversaciones larguísimas. Una tarde vino Curro Romero, otro día entrevisté a Máximo Valverde. Vino mucha gente al patio a charlar con nosotros, hacíamos el sonido de una fuente. Era una radio de gente que tenía ilusión, que tenía hambre profesional por llegar a hacer cosas, y que como tenía muchas horas de programación, pues toda la inventiva cabía, ¿no? Y hacíamos ese tipo de radio. Esa radio era maravillosa, Radio Voz. Luego están las radios de primera división. Yo llego a la COPE después de 4 años en Radio Voz. Ya la COPE me parecía un escenario bastante digno. Ya yo decía, bueno, la COPE, la SER, Onda Cero, Canal Sur, Radio Nacional, con permiso de las demás, son el primer escalafón. Entonces yo ya me di cuenta que de hecho estaba ya no viviendo de eso, estaba todavía con mis padres, pero ya me podía meter mi cochecito, ya podía guardar. Ya cuando llego a la COPE me compro mi piso donde vivo ahora. Ya veo que el amor por la radio y la cruda realidad de la vida van de la mano, porque puedo empezar a hacer proyectos de vida gracias a la radio. Y ahí hago 10 años, 4 años en Radio Voz, que hago de todo en Radio Voz, me faltó dar el horóscopo. 10 años que hago en la COPE, que también hice muchas cosas y fui muy feliz allí. Y 7 que llevo ahora, 4 y 7 son 11, y los 10 de la COPE 21 años que llevo ya como profesional de la radio. Los 7 que llevo en Radio Sevilla, que se cumplen el día 23 de agosto.
curioso, ¿no? Sobre todo cómo pasa el tiempo tan rápido en la radio y cómo deja uno atrás pues tantos amigos, compañeros, gente que se han caído en el camino, lo mismo que los tuyos, lo mismo como tú estás en tu trabajo que es el arte, pues habrá muchos que empieza con mucha ilusión a tocar la guitarra, otros después de suerte, otros que después de fantasmas, lo dejan. como los toreros, ¿no? Un poco como Lo los toreros, difícil es mantenerse, porque tú lo sabes, tú que estás siempre en el escalón, habrás visto de todo. No, es que tiene la suerte de que él no solamente se limita a tocar, ¿no? Que ya lo hace bien, sino que además está casi en la transmisión de las nuevas generaciones para el paso siguiente, es decir, que tiene un proyecto discográfico importante donde él tamiza a mucha gente que ya le ve posiciones y además, fíjate tú, he tenido la suerte de conocer tres generaciones, ¿no? Pues yo empecé con las compañías de flamenco antiguas, con Pepe Marchena, Pepe Pinto, llegué incluso hasta tocar La Pastora. En el año 1965 estaba yo ya en Japón. Luego después... Allí no habría ni japoneses. Ni japoneses todavía. Son más cerrados todavía. Más los copiaron luego. Más cerrados Pues, todavía. allí hay un carnet, los demás son fotocopias, tú lo sabes. Bueno, pues yo tengo allí imitadores míos. Imitadores que hablan igual que yo y hacen los mismos gestos, ¿no? Porque se lo han estudiado todo, ¿no? Igual que Pepa, ¿no? Claro. está abierto, ¿no? Un espejo, ¿no? Y luego después he conocido la época de los festivales flamencos, que fue otra etapa, que es donde estaba Radio Sevilla con la tertulia de Radio Sevilla, y he conocido esta etapa de ahora nueva, que es ya los conciertos ya más familiares y más solistas, como se suele decir, ¿no? Y entonces, pues, dentro de esas tres vertientes, de esos tres caminos, pues ha habido gente que se han quedado en el camino. Muchísimas. Gente que la suerte no la ha acompañado también, porque el factor suerte es muy importante en el lío este del arte o de la radio, de la comunicación, ¿no? Y he visto de todo. He visto todo y me he encontrado de todo. Me he encontrado con gente muy famosa que a lo mejor otros que eran menos famosos artísticamente estaban muy por encima de él, ¿no? Y entonces, pero la suerte en ese momento lo atrapó y lo puso donde Oye, vamos a tener un poquito de en el mundo. Donde no tenían que estar, ¿no? Pero bueno, estaba para él, ¿no? Dice que como te toque la hada madrina, aunque esté de espalda, venga por ti, eso para ti. Sí. Pero bueno. Está bien. Pero que cuando te venga la suerte que te coja preparado, ¿no? Por lo menos, ¿no? Y gente que le han venido la suerte más de una vez y la han perdido, lo más grande del mundo, la han perdido y la han vuelto a tocar, pero suerte gorda, suerte de ponerlo arriba del todo, la han perdido. ¿Esto cómo es? Como si este tío estaba hace 4 años, bueno, pues lo he visto después, a lo mejor a los 5 años después, otro pelotazo, me cago en la leche, este tío. Porque son gente que tiene... Es el sino de la persona, ¿no? Y también la constancia de cada uno. Hombre, yo he tenido chavales ahora ya que ya llevo tiempo en el negocio chavales que vienen a hacer prácticas con nosotros, los he visto de todo tipo de actitudes. Bueno, el programa nuestro empieza el de deporte, la cámara de los balones empieza antes y ahora si quiere hablamos de la cámara. Pero el programa de deporte empieza a las 3:05, acaba a las 4. El chaval que viene a hacer las prácticas, ese viene en autobús, seguro. Y si no, tiene que coger el metrocentro y enlazar con una línea para ir a comer a las 5:30 de la tarde. No se quedan al programa. O sea, yo era impensable que con esa edad y con esas ganas no me quedara un programa. Es que venía el guardajurado de la emisora y me decía, te vas ya, niño, tú te vas ya. No, si yo me he traído un bocadillo, que te vaya ya, hombre, que voy a cerrar. Y los niños estos de los que te hablo, no todos, pero gran parte de ellos que tienen una vida que yo no tuve cuando niño, porque estos críos vienen ya a otro nivel y han tenido de todo y no tenían ilusión. Bueno, mi padre me ha dicho que haga prácticas en la radio y a las 3:05 dice el tío, me voy, que se me va el autobús y si no, no como hasta las 5. Dice que hasta las 12 de la mañana. Yo estaba en serio a las 3 de la mañana y a las 4. Es que no ves eso, es que ya no lo ves. Ya eso que teníamos nosotros, y no te estoy hablando del año 60, te estoy hablando de los 90, ya no lo ves. Ya no lo ves. El sacrificio de querer estar y querer estar en el sitio está por encima del sueño, del hambre y de todo, hombre. Yo creo que que más allá de la suerte, el que quiere de verdad, llega. Ahora hablarle yo de los conflictos internos porque fíjate, dos que ya han dado por perdido,
así era Roger Federer y Nadal, ¿no? Rafa Nadal, ¿no? Y fíjate, han vuelto a resurgir otra vez. Pero son carreras de... Juventud, pero lo que es la experiencia. Y el tesón. Y después la capacidad mental de estar aguantando, porque claro, ayer fue horrible, vamos, vamos, trabajado al máximo. Y Nadal dice que cuanto más dure un partido, mejor. Es que vive Fíjate si el tío es fuerte. Los partidos de Nadal duran como a Rayán. Terminó el año pasado. Y es mejor. Que viven para eso, se vive para eso. Que yo digo siempre que amargas son mis comidas, ¿no? Música por la mañana, música al mediodía y música por la noche. Bueno, esa es la vida. Bueno, después hay una cosa que no... Hay una vertiente de él que es la vertiente humorística, es decir, que tú puedes tener una buena voz, puedes ser una persona con mucha retentiva, una visualización tremenda para que encaja rápidamente donde correr por la banda, pero después eso más un poco al humor de mucha gente, ¿no? Y a la parte del innato, ¿no? Y entonces eso, transportarlo al mundo de la Cámara de los Balones como queremos entrar ahora, porque la gente, la novedad y lo que les gusta es quién es, cómo lo hace. Vamos, ellos también están en televisión porque salen en muchísimos programas que lo graban. Ahora vamos a una película. Sí, bueno, no me extraña. Y yo te pregunto, Fran, ¿se lleva ahí el guión aprendido o eso va al límite? No, el guión se hace a diario. Yo llego allí el 7º año de la COPE, de los 10 que estuve, los 3 últimos, compartí la COPE con una colaboración por la noche en Canal Sur. Yo me planteo esto porque yo, cuando estaba con los amigos de cachondeo, bueno, el hijo de Ricardo es amigo mío, es de la familia, y porque se ha criado con Rocío prácticamente como hermano y nos juntamos. Entonces yo en las tertulias de cachondeo y con una chimenea por medio y 4 copas, siempre me arrancaba con una imitación con algo y yo decía, coño, si la gente se tira al suelo con esto, ¿por qué no hago yo esto para ganar dinero? Nunca me lo había planteado, porque yo sacaba mi jornada, o sea, yo hacía la radio en la COPE por la mañana y por la tarde me iba a la tele que tenía la COPE, que era Popular Televisión, y allí presentaba los deportes. Entre una cosa y otra, oye, me ponían un dinero, el piso pagado, todo atendido, perfecto. No me planteaba nada, pero el año que la tele pierde la licencia, ya veo que ese dinero que yo ganaba en la televisión ya había que buscarlo por otro lado. Y le dije al director de la COPE, tú me lo vas a dar el dinero y yo te hago por la tarde el mono si tú quieres. Yo no puedo, no tengo programa aquí para que tú hagas el mono. Digo, es que hay un programa en Canal Sur, que estaba entonces de director Manolo Casal, que se ha fijado en mí. Y claro, yo les he dicho a ellos que hablen contigo, porque si no me van a fichar de verdad, porque Canal Sur que me quería fichar, pero los sindicatos allí son fuertes, y entonces se opusieron porque había gente en la bolsa de trabajo, esperando. A lo mejor que tenía que entrar era tartamudo, pero como tenía los puntos en la bolsa de trabajo, tenía que entrar a trabajar. Y entonces los sindicatos dijeron, nosotros no podemos meter aquí un conflicto. Este tío, si lo queréis, que entre de colaborador en el pelotazo, si la COPE le deja. Y Manolo Casal se había fijado en mí porque estando nosotros en Austria con la selección española, yo estaba entonces con la COPE, a mí se me ocurrió con Martín Pareja Obregón, el torero, subirme en Innsbruck a un balcón con una balaustrada de madera que había allí en el Tirol. Estaban las tirolesas allí sirviendo la cerveza y le dije a Pareja Obregón, digo, tú no tienes cojones de ponerte una maceta y yo subo y retransmitimos una salida de una cofradía y tú eres la saetera. Y entonces hicimos la cofradía del Tirol de línea y yo hice la salida del cautivo y el Yuyu que estaba allí asistió absolutamente asombrado a la que formamos, ¿verdad? Y dice Manolo Casal, tú te vienes conmigo. Digo, pero fíchame, mamón. Digo, no me haga pelearme con... Y al final, como Manolo Casal y el director que yo tenía en la COPE, que es amigo mío Joaquín, si me están viendo los dos, un abrazo a cada uno, que además los quiero mucho, se pusieron de acuerdo para que yo me fuera con el Yuyu, los 3 últimos años míos de la COPE, a colaborar por la noche. Entonces yo ya veía que el Yuyu se sentaba en la emisora a las 4:30 de la tarde y empezaba a hacer un guión. Entonces el pelotazo en Canal Sur era media hora de humor. Y empezaba él a repartir los personajes. Bueno, ¿tú qué voces haces? Yo hacía Araujo y Lopera, que era un pelotazo entonces. Y sigue siendo, pero como irrumpe en ese momento en la radio, vemos que encaja, que aquello se dispara a la audiencia ahora porque teníamos un programa que era una pasada. El Yuyu es un genio de este siglo
y el tío hacía unos guiones. Y claro, yo ya digo, bueno, pues mi personaje, como él no manejaba muchas claves de lo que es la idiosincrasia del ópera y el propio personaje en sí, yo te lo completo. Me mandaba 4 cosas y yo se lo rellenaba del discurso del ópera, que yo lo tenía como una nana de niño chico, que me aquí metido, porque lo había escuchado y lo escuchaba, yo hacía el deporte, pues yo con el ópera he ido 1000 veces a su casa a comer y lo tengo aquí metido. Y digo, yo lo relleno de las 4 tonterías que dice el ópera, que es verdad que a veces el personaje real supera al que yo hago. Es mucho más disparatado incluso a veces que el que yo hago. Pero quedó bien aquello, aquella sociedad se creó y el Yuyu entonces ya no me soltó. Dijo, pues este tío conmigo. Y llegó el año en el que la SER sí que apuesta ya en firme por mí y me lleva allí y me tiro sin el Yuyu unos meses. Aquello fue como un divorcio, aquello fue... Sin madre, sin padre. Claro, yo me quedé totalmente huérfano del creador y digo, bueno, pues aquí hay que hacer algo. Y entonces surge la oportunidad, porque de la Morena nota que en la media hora esa del pelotazo le dábamos un bocado en la audiencia y ya pregunta, dice, bueno, ¿quiénes son esos cabrones que me están quitando la tarta de audiencia a esa hora? Y le dice el director de la SER, esos son unos de Canal Sur que los lidera el Yuyu de Cádiz, que son unos cachondos y que si nos los traemos aquí, pegamos aquí ya el campanazo gordo, pero aquí. Y entonces me mandan a sondear al Yuyu, oye Yuyu, ¿tú te vendrías? Bueno, vamos a negociar, cabeza. Y ya nos sentamos y desde entonces 7 años juntos en la SER, más los 3 años que estuvimos juntos en Canal Sur, son 10 años de trabajo codo a codo. Y él ya se apoyaba mucho en mí en la época de Canal Sur y ya cuando llegamos a la SER decidimos que hacíamos entre los dos los guiones y lo estaríamos haciendo ahora, si no fuera porque hay un debate de Susana Díaz y hoy no hay Cámara de los Balones y por eso hemos podido venir aquí a esta hora, con lo cual puedo llegar a la radio a las 12:30 sin problema, que no entorpezco mi labor diaria. Pero a la pregunta de cómo surge eso, cada mañana y en función de la actualidad se hace el guión del día. O sea, nosotros no hacemos un guión para el viernes. Nosotros hacemos un guión hoy, vemos los periódicos hoy, Alonso, otra vez se le ha parado el coche, vamos a escribir de Alonso. Pues mira, va a ser, la próxima carrera la va a ser en BlaBlaCar. Y ya no, claro, no. Es un poco grosero porque estamos en una mesa partiéndonos el pecho de risa escribiendo y en la mesa de al lado está el que redacta los sucesos del que ha matado a la suegra y la metió en un congelador. Claro. Entonces un poco hay un contraste sin biombo un poco grosero, pero mira, ya no soportan. Pero si yo le pregunto, bueno, señor Lopera, usted que está allí en la calle Jabugo, viendo cómo pasa la vida, y entre los juzgados y juzgados, ¿cómo está el 26 años? Es una pena cómo me están dejando esto, hombre. Cuando Manuel Ruiz de Lopera coja el barco y le devuelvan, tomen ustedes buena nota, lo que es nuestro, vamos a hacer lo que hicimos en el 92, poner otra vez la casa de pie. Y cuando coge el micrófono Araujo, que es un maestro de maestros. Yo me alegro muchísimo que tú me digas esto, pero ese magisterio que tú me adjudicas no es tal, pero de todas formas sí me conformaría con que me dijera amigo de mis amigos. Y mira cómo se ríe mi querido Ricardo, al que yo quiero mucho, 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 porque es un guitarrista top, que en Radio Sevilla tiene grandes vivencias y al que yo admiro, y hoy a ustedes también por este rato que estamos echando. Con Forca, Trasatiza, Ferrimóvil y Sevilla Sur. No se olvide de fornicar. El concesionario Ford y Nissan en Carbona. ¿Qué personaje es? Está la publicidad. ¿Qué personaje es que te encuentras tú más cómodo? Hombre, con el personaje de Araujo me encuentro comodísimo, cómodo no. Voy en chancla porque es un personaje con el que yo he compartido mucho y además no pasa de moda y es muy buen tío y yo le tengo gran cariño y admiración y no pasa de moda y sobre todo es muy versátil. Es un personaje que te puede servir para hablar de lo que quieras. Y cuando digo lo que quieras, lo que quieras. Eso te da mucho margen, ¿no? Claro. Después el ópera es muy divertido, pero es verdad que el ópera necesita tener una historia que lo refuerce. Y luego hay uno muy divertido que ha surgido hace poco, que es el Chulón, Rafael Chulón, que a la gente le encanta. Yo empecé eso como un observatorio de pruebas y me he dado cuenta que la gente le ha calado el lenguaje de Chulón. Chulón habla así en la realidad y en la cotidianeidad.
Chulón estás con él un rato y necesitas un diccionario. Entonces, claro, los que sabemos cómo habla Chulón lo entendemos, pero si él te dice, Perry, llama a la Coqui, coge el teutón, llévala al cébolo y luego nos vemos que cuando entremos en habano y espirituoso vamos a buscar gusano loco y látigo Bartolo. Tú dices, ¿qué ha dicho? Dice, pues muy fácil. Perry, que es amigo, llama a la Coqui, que es a la parienta, coge el teutón es el Mercedes, que es alemán y es teutón, dale un voltio, trabájate el cébolo es la comida, invítala a comer, luego entra en habano y si puedes, móntala en el látigo Bartolo y hasta ahí puedo leer, porque ya el látigo Bartolo ya es el remate del día. Pero él te ha dicho cómo es un día con su parienta de los que él usa para descansar, ¿no? Oye, el Betis también en baloncesto, mala suerte, ¿no? Sí, bueno, mala suerte. Ahí no se sabe quién tiene la culpa. No se sabe si el Betis, después de darle el nombre, no ha asumido la gestión o si realmente han sido ellos quienes por dejadez han permitido que el equipo se vaya. La verdad es que era un equipo que llevaba avisando varias temporadas y en Sevilla el baloncesto tiene difícil encaje, pero lo cierto es que... Bueno, el Caja dio su momento grande de gloria, ¿eh? El Caja San Fernando entonces, luego Caja Sol, después Baloncesto Sevilla, se ha llamado de mil maneras, nunca había bajado y este año ha sido. Ya te digo que llevaba tiempo avisando porque la gente que lo llevaba, el patrocinador anterior que era la Caixa, entendía que no era una propuesta rentable y se desligó hasta que apareció el Betis y deberían haber hecho algo más por mantenerlo, pero me da la impresión que en los despachos se va a poder salvar. Oye, la onubense de bádminton, nuestra campeona mundial. Carolina Marín, ¿no? Eso es... Es curioso, parece una niña que acaba de salir del cuarto de baño y se ha puesto arriba del tinto y se pone ya a jugar. Bueno, pero es una fuera de serie. Dice, está más agobiado que una mosca en casa de Carolina Marín. ¿Cómo tiene que ser esa criatura matando moscas? Oye, otra cosa aquí que también está cerca de ellos son los tres clubes, Mercantil, Labradores y Náutico, sobre todo en pala, en remo. Ahí tenemos también los campeones, ¿eh? Estamos también sí, en medio de una afición grande. Y luego hay medios en Sevilla que le dan a eso una cobertura grande. Hace poco estuve haciendo un trabajo de esto para una charla de un ciclo de conferencias y es curioso, la gente de Estadio Deportivo, que lo dirige Joaquín Adorna, que lo conoces también, estuvo en Antena 3 hace 1000 años, expertos en volcarse en este tipo de disciplinas, te hablan con absoluto entusiasmo de cómo trabajan ahí. Y luego hay un club en Sevilla, que antes era el Ipasán, que es ahora el Kayak Torneo, que lo está pasando mal y si con estas palabras alguien se anima a echar una mano, pues espero que sean dadas por buenas, porque cuando Lipasán le retira el patrocinio, ellos ya empiezan a subsistir de las cuotas y estamos hablando de una afición que tiene un montón de niños federados, que es un deporte maravilloso, que tiene además un marco ideal como es la lámina de agua del río Guadalquivir para practicarlo y que ahora lo están pasando mal. Así que si alguien tiene a bien echar una mano, todas son pocas porque esta gente se están pagando hasta los barquitos y valen un dinero, ¿no? Y los críos tienen allí muchos valores. ¿De alto rendimiento de allí del río Guadalquivir? Ellos están, según bajas hacia Plaza de Armas, hablo del parking, y llegas a los almacenes del Ipasán, avanzando en dirección al CAR, al Centro de Alto Rendimiento, ahí a mitad de camino, entre lo que son los almacenes del Ipasán, los locales, y el Centro de Alto Rendimiento, a mitad de camino, hay unas oficinitas que ocupan ellos, que las tienen cedidas y que les sirven para que los chavales, por lo menos, con pocos recursos, pero con mucha ilusión, hagan todos los días su deporte favorito. Habla un poco de las dos aficiones principales de Sevilla, el Sevilla y el Betis. Tú que estás continuamente tanto en un lado como Pepe Castro como que estás en el otro lado. Sin ninguna duda. Ese es el último personaje que hemos incorporado, que es el presidente del Sevilla, y él está encantado. Encantado, sí, además es una persona encantadora, está encantado, entrañable y además le gusta. ¿Cómo está pasando en Sevilla también y está encajando todo lo que está pasando? Porque ellos ya se han acostumbrado que con poco dinero han hecho muy buenos fichajes, han dado mucho dinero, lo han revendido, han potenciado el club y después están jugando los 4 primeros. Sí, bueno, ahora viven un cambio de ciclo, ¿no? Ahora todo es una incógnita porque aunque es verdad que es un club que se ha preocupado en hacer unas estructuras muy sólidas y nada es casualidad cuando estás 10 años consiguiendo lo que has conseguido, son muchos años para que osemos a llamar casualidad todo eso. A pesar de todo esto, ahora están en un cambio de ciclo porque
Si hay un denominador común de las cosas buenas que le han venido pasando al Sevilla a lo largo de estos años, ese es Monchi, ¿no? Y Monchi ya no está. Por el Sevilla ha pasado del Nido, ahora está Pepe Castro, han pasado muchos entrenadores, desde Caparrós hasta Sampaoli, en este tiempo, y siempre ha ido bien, pero el único que ha estado en todos esos momentos de bien y en esa etapa de vacas gordas ha sido Monchi. Monchi, siempre. Y ahora es el que no está. Entonces, ¿Y por qué no está Monchi? ¿Se cuál es la verdad de eso? yo lo entiendo a Monchi, aunque él tenga que argumentar que está cansado y no dé ningún argumento más, que seguramente también haya un trasfondo económico, como en cualquier profesional, puede eso también ser una prioridad. Yo sí le puedo entender el cansancio, después de todo lo que ha hecho durante tanto tiempo, ¿Estás de acuerdo? Sí. tener que seguir examinándose en un mismo sitio cuando sabe que el año que no consiga mantener esa línea va a estar siempre en un juicio público, pues a lo mejor eso a un profesional también le quema y dice, bueno, voy a intentarlo en otro sitio, donde además, por si fuera poco, además me van a pagar el doble. Pues yo lo entiendo. Son muchos años consiguiendo objetivos, rayando a un nivel altísimo, yo diría que inalcanzable por cualquier otro que vuelva, y puede sentir la ansiedad esa de decir, bueno, y el año que esto no salga, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Cómo me va a mirar la gente? Cuando además el fútbol no tiene memoria. Es que el fútbol no tiene memoria. Hoy eres un fenómeno y mañana el Sevilla queda noveno y ya no eres un fenómeno. ¿Y el Betis qué le está pasando? El Betis es un milagro diario, indescifrable. Bueno, aparte de que somos béticos, que yo me confieso bético también, Pero ese sufrimiento continuo, porque es que, bueno, es que ya sabemos Yo qué creo- vamos a ver, es que no sabemos qué es lo que vamos a encontrarnos, ni qué es lo que va a pasar. yo creo Vamos que porque son béticos, no por otra cosa. Yo creo que son muchos años de ausencia de clase dirigente competente. El Betis no ha estado nunca, o por lo menos en la mayoría de años de su historia, desde 1907, bien dirigido. Y como no ha estado bien dirigido, pues casi siempre ha habido altibajos, al equipo le ha penalizado mucho ir a Europa, cada vez que ha hecho algo a nivel continental y ha sacado un poquito la cabeza, al poco ha bajado a segunda, no ha tenido una estabilidad deportiva porque no han sabido gestionar los recursos del Betis, y ahora también está en un cambio de ciclo. Ahora, desde la llegada de Lorenzo Serra, yo creo que va a haber un repunte, porque viene una figura que inapelablemente para los béticos no admite debate, o para la gran mayoría, y viene alguien que le da al Betis dos valores que no tenía. Por un lado, la exigencia. El bético es poco exigente por norma general, ahora parece que eso va cambiando y que ya no se conforma con el man que pierda. Y por otro lado, la autoridad. El Betis ha comprado autoridad fichando a Lorenzo Serra, y esa autoridad y esa exigencia a lo mejor al Betis le aporta mucho. Vamos a verlo. Yo creo que en el Sevilla no esté Monchi y que en el Betis esté Serra indica claramente un cambio de ciclo que tenemos que ir vigilando y analizando conforme vaya pidiendo el momento, ¿no? Te iba a preguntar por los deportes minoritarios. Hay muchos deportes minoritarios que están en extinción, aunque las radios los tocan o los tocáis a ciertos profesionales, porque bueno, que veis que es un esfuerzo también de mucha gente joven queriendo prosperar en deportes minoritarios, ¿no? ¿Cómo va ese mundo? Hombre, a nivel de programación diaria tiene poca cabida, yo no te puedo engañar, no quiero engañarte tampoco. Nosotros no hablamos de bádminton en el programa de las 3 y 5 de la tarde. Sí es verdad que luego hay unos compartimentos estancos donde esa ventana que nos deja la programación regional nos permite meter en un cajón desastre el domingo a las 12 todo eso. Hay un programa que se llama Ser Deportivo, donde puedes hablar de la temporada de nieve en Sierra Nevada y los deportes que conlleva la nieve, pasando por el bádminton hasta la petición por parte del club que haya torneo de un patrocinio. Cabe todo eso y ya la gente sabe que si quiere escuchar eso se tiene que ir a ese día y a esa franja. Pero en el diario, en el trabajo diario, nosotros no contemplamos. De hecho, hoy hablaremos una hora de fútbol y posiblemente dediquemos medio minuto a decir que el baloncesto ha perdido la categoría. Pero es así de crudo. Si nos pegamos 10 minutos o nos llevamos 10 minutos hablando de tenis de mesa, la gente se va a otro sitio, porque la gente hoy que el Betis está presentando a Serra Ferrer, lo que quiere es que analicemos cómo le va a ir al Betis con este hombre, o cómo creemos que se abre para el Betis un discurso nuevo.
y eso es lo que vende. Y a esa hora le tenemos que dar eso. ¿Es el Deporte Rey? Voy a preguntarle también, seguimos hablando con Fran Ronquillo, que es un magnífico periodista y además no solamente es conocido, sino que también tiene muchos registros, y hablaremos también un poco de ello. ¿Cómo son tus compañeros de la Cámara de los Galones? Ese trato personal, me refiero fuera de lo que es el programa, me refiero... Es una maravilla, es una maravilla. Tenemos mucha suerte porque... ¿El programa cómo es? ¿El Lara? Está para matarse todos los días 6 veces, hombre. Hombre, que venga un día y haga un programa aquí. Lara, buen día. Invítalo. No, el día lo hace él. Yo vengo aquí y yo lo... Claro, tú lo entrevistas a ellos. Sí, Sí, lo malo que podemos acabar en la cárcel los 4. Bueno, cuando vean el programa este... De todas maneras, hay una cosa que la gente no se da cuenta, que el mundo de Internet ha revolucionado y evoluciona muchísimo. Es decir, la radio es totalmente efímera. Yo no tengo nada de eso, yo hablamos, no tengo redes ninguna. Bueno, pues hablamos Nada. en la radio y la radio se va por las ondas ya se va y queda por así, algunas cosas quedan pues metidas y las recogen, ¿no? Pero Internet, cualquier cosa que hagamos, Ahí se permanece queda en ya. el tiempo, ¿no? Ahí se queda ya. Entonces, quiero decir que cuando van a buscar, pues Fran Ronquillo aparecerá pues esta entrevista, pero por los siglos de los siglos, 500 años, o sea, lo que no hacemos aquí seguirá existiendo como era su voz, como era su talento, como era su juventud, porque hasta ahora lo único que podemos escribir son novelas que permanecen, pero con los mismos derechos de autor, del autor, no que retransmitido o intuido o novelado, sino que me refiero, Frank es como es, con sus virtudes y con sus defectos. Y estamos hablando de tus compañeros. Cuando llegáis allí, antes de decir buenas tardes, Bueno, verás, la dinámica de trabajo hay precalentamiento ya divide el grupo en dos, porque Luis Lara y Bienvenido Sena viven en Jerez, con lo cual hacerlos venir a vivir a Sevilla ya se dispara de costes, más allá de lo que supone el producto en sí, que lleva unos costes. Traerlos aquí era algo que se podía evitar, sobre todo si a diario se iban a la emisora de Jerez a entrar desde allí por línea. Yuyu y yo estamos en Sevilla, nos vemos sobre las 11 de la mañana. Yo por la mañana, cuando dejo a mi hijo en el colegio, me voy a andar un rato. En ese rato yo no tengo ni Facebook, ni Twitter, ni Instagram, ni quiero nada. Pero hombre, el WhatsApp sí es... ¿Estás como Ricardo? Sí, yo no... Y bueno, y esto porque no tengo más remedio. Pero el WhatsApp sí que me agiliza mucho las cosas. Y cuando me voy a andar, por la mañana, que le pego una vuelta grande a 2 hermanas, le digo al Yuyu, cabeza, ¿qué hacemos hoy? Bueno, pues hoy podemos hablar de no sé quién. Hoy vamos a hablar... ¿A qué te parece a ti? Venga, pues a mí esto. Vamos intercambiando ideas. Y ya a las 11, más o menos, tenemos claro por dónde vamos a tirar. Llegamos allí, el ambiente que tenemos es extraordinario, porque como nadie se cree nada, no hay esa guerra de celos que a lo mejor puede haber entre cualquier grupo de artistas que diga uno, bueno, pues yo soy la BD aquí y esto los palmeros, al revés. No hay eso, no tenemos... Sabemos que el Yuyu es la cabeza visible del grupo, que es el ideólogo de la historia, pero también sabemos que si nosotros no luce eso, ¿no? Que cada uno pone lo suyo. Y ya está. Y entonces, como nadie tiene esa necesidad de sobresalir, pues todo es muy limpio. Y es verdad que se transmite, la radio es muy sincera para eso y es muy chivata. Y si hay un mal rollo en la antena, el que lleva escuchando la radio muchos años sabe que lo hay. Se destila. O tiene un mal día. Exactamente. Entonces, no tenemos ese problema. Luego ya hemos ganado mucho. Ya entramos a trabajar sin un problema, que es el personal. Por lo cual, entre nosotros, como tenemos muy buena relación, y luego cuando hemos ido por ahí a actuar, el año pasado estuvimos en... ¿Cómo se llama la playa? Gandía. Esta playa de Valencia, donde va toda la gente de Madrid. Nos contrataron en Gandía para una gala. Nos pegamos un fin de semana allí, con la familia, en un hotel, en un spa, los 4, actuamos 1 hora, pero el fin de semana nos pasamos entero los 4 conviviendo. Y ahí no había ni un sí ni un no. ¿Vamos a comer un arroz o vamos a comer un arroz? Uno decía fideuá, pues mañana fideuá. Y entonces, eso que era una convivencia de amigos con los niños, y luego en la radio, pues son 4 colegas que están haciendo reír porque tienen talento y porque han trabajado el talento. Que tampoco nos echamos ahí a freír el huevo y... No, nosotros llegamos a las 11... Nos ponemos los dos, el Yuyu y yo, en el ordenador por delante con la plantilla del guión y tacatá, y si nosotros nos reímos, sabemos que se van a reír los demás. Y si no nos reímos, control C, para afuera.
y pum, pum, pum. Y ahora llamamos a Luis, como ellos están en Jerez, esperando que les mandemos el guión. Oye, Luis, hay un gato en Italia que ha heredado de un dueño millonario 250 millones de euros, tío. Se ha muerto el gacho y como no tiene niños ni le gustaban las monjas del convento de al lado, le ha dejado la pasta al gato, tío. Tú puedes ser gato, que te vamos a entrevistar. Y el Luis ensayando un gato toda la mañana. Pero no, esa voz es de gato tieso, tío. Es una voz de gato rico. Y digo, hostia, eso ya es un gato con poderío. Y así, con esa chorrada nos hemos pegado riendo 1 hora y media. Digo, es imposible que la gente no se ría. Tenemos al gato en directo. Gato, buenas tardes. A mí me dio usted, miau. Y la gente en su casa, yo me imagino, ese hombre o esa mujer en la cocina a esa hora, o la que sea o el que sea, recogiendo al niño, yendo al colegio con la radio puesta, me lo imagino meado de risa. Porque Pero eso del propio es más... un gato rico que decía que no comía sardina, que caviar, que el gato ya va diciendo que... Exacto, además eso es cuando va la gente, vamos en los coches y a cierta hora de la mañana, cuando ya se arregla el mediodía y llega la cámara de los balones, ¿no? Pues sabes gente riéndose sola del coche. Y Sí. Pues tienes que se ríe, ¿no? Sí, yo a veces... Pero mirar a los lados y ya está. Hubo un día, un tío casi se... Un día en el puente del Quinto Centenario casi se mata un tío, porque ese día no podíamos estar, no sé qué historia habíamos tenido, no recuerdo, porque desde los 7 años que llevamos han pasado varias ocasiones puntuales en las que hemos tenido que grabar, y a lo mejor salí a casa a esa hora para preparar una maleta para irnos de viaje por la tarde. Pues una cosa así fue. Cogíamos un barco para Ceuta, un ferry, teníamos que ir a Algeciras primero, no sé qué rollo, y a la hora del programa no podíamos estar. Y entonces no podíamos estar. Y grabamos. Y llegó las 2 menos cuarto, y yo voy por el Quinto Centenario para mi casa para recoger la maleta para irme a Algeciras. Y estábamos en pleno apogeo, claro, actuando. Pero el que iba al lado mío en el coche me conoció. Y a mí me vio callado con el volante. Y esto estaba escuchándome y estaba riendo y me estaba viendo. Y claro, se le iba el coche. Y ya, que yo que te va a matar, que es que está grabado. Y yo, gracias. Te va a matar, que está grabado. Y han pasado muchas anécdotas de ese estilo, porque a esa hora, aparte es un programa muy agradecido, estamos hartos de escuchar empresas que cierran, gente que mata al marido o a la mujer, paro por todos lados. Cuando tú te metes en vena 15 minutos, que además es la medida justa, porque hemos comprobado que si estiras un poco más se desinfla, te metes 15 minutos de adrenalina de ese nivel. Es necesario, como es necesario, vamos. Una válvula de escape de... Nosotros, bueno, y gente que nos escribe, que aunque yo no tenga Twitter ni quiera Facebook ni historias de esas, pero en la radio sí tenemos un Twitter, y gente que nos escribe y dice, tengo a mi madre ingresada, le hacen diálisis diaria, el ratito ese no puede entrar ni los médicos en la habitación. Dice, y no te pueden imaginar cómo le está ayudando el estado de ánimo toda esta historia. Y para nosotros eso es una pasada. Eso es como, yo qué sé, como cuando si a ti te dan un Grammy o te reconocen las 1000 veces que te reconocen tus éxitos, ¿no? ¿Te gusta el flamenco? A mí me gusta el flamenco, lo que pasa es que no lo entiendo y me gusta, vamos, no lo entiendo, que yo no distingo un palo de otro, pero sí hay cosas que me emocionan. Él tiene un amigo que es Machuca, que canta una canción con una portuguesa. Bueno, pues esa me la puedo yo llevar escuchando horas y horas y horas, pero horas. Igual que mi niño pone gente de zona y Luis Fonsi, yo la del Machuca con la portuguesa esa la puedo llevar horas escuchando. Sí, pero tú has estado en algún concierto nuestro. He estado, evidentemente. Ricardo, sí, a todo. Y fíjate, el hijo, pues él... A mí me parece increíble lo que hace el hijo. Yo creo que eso me parece un dechado de virtudes. Pero yo no entiendo si me están cantando una seguirilla o unas tarantas, que no lo sé. Ellos, en cambio, suena el primer acorde y te están diciendo por aquí, por allí, y esto es de tal, y esto es de Mairena. ¿Me gusta? Sí. ¿Lo entiendo? No. Pues poco a poco me voy acercando a través de que me está gustando. Pero es como los toros. Yo voy a los toros, yo no sé la mitad de las veces ni lo que le está haciendo al toro, pero si hay pellizco yo me levanto y me dice, tío, este tío me ha transmitido a mí algo.
y me encanta ir a los toros, me gusta ir a la maestranza, no conozco la ganadería ni los ganaderos, veo a 4 toreros, unos me dicen más, otros me dicen menos, pero tampoco me he preocupado de tener la afición porque tengo tan definida la afición y me ocupa tanto que lo otro lo que hago es hacer de ello un complemento. Claro, O sea, te gusta y disfrutas. tengo 2 horas, pues la verdad, prefiero ir a un concierto de flamenco que a ver AC/DC. Yo hablo un poco de Yuyu. Yuyu es una de las personas con más talento que ha dado El Yuyu en está sembrado. el siglo XXI. Además, como gaditano, además un hombre que una experiencia enorme, no solamente Está sembrado, en los temas de, bueno, él vivió la mejor época, ¿no? Que la de Paco Alba, que fue el compositor de toda la chirigota de la música, que fue un auténtico creador, Lo conocí. magnífico. Después ha hecho muchas cosas, pero es tan diverso las posibilidades que tiene que cualquier cosa en él se convierte en talento. Yo me alegro mucho que haya salido de Cádiz porque estaba muy limitado. Cádiz limita al norte con ella misma, al sur con ella misma, al este con ella misma y al oeste con ella misma. Es decir, es endogámica. O sea, Cádiz, tú llegas a Cádiz y nada más que tú llegas te vas a subir el puente del Carranza y allí hay los mismos tíos que hace 50 años pescando, que no pescan nunca, pero están todos los días allí porque se sientan a la misma hora. Se toman la copa a la misma hora, van a vender a la plaza a la misma hora y se sienten en el mercado a la misma hora. Van a San Ignacio allí. Viven a otro ritmo. San Ignacio. Sí, el mundo tiene que ver con ellos, ¿no? Viven a otro ritmo. Yo, Él está aquí muy feliz, pero él aquí ha podido desarrollarse y él aquí tiene un caldo de cultivo ideal para lo que él hace. Él tiene aquí una proyección el que reconocimiento del talento, no aquí ya. en la escala en la que nos movemos, sí. Nosotros nos han dicho, oye, y a nivel nacional, pues hemos estado fuera de Sevilla y en unos sitios sí, en otros no. En Andalucía casi siempre sí. Partes de Andalucía donde te cuesta más. Resulta que a lo mejor hemos ido a Málaga con cosas que eran temas de Sevilla y claves de Sevilla y hemos dicho, verá el petardo que vamos de aquí. Y al revés, se ha volcado la gente y hemos ido a Cádiz, a pueblos de Cádiz, y como no hables del Madrid y meta la imitación de Florentino Pérez, no te echan cuenta y a lo mejor llevábamos una cosa de la ópera muy graciosa. Y luego hemos estado en Utrera, recuerdo un día que a una señora se le cayó hasta la dentadura. La que formamos allí, hablando de los cosméticos con el veneno de serpiente, la baba de caracol, todas esas cosas, pero lo opera contando aquello. Y había una mujer que para adelante los dientes, en el patio de butaca. Aquello fue una locura, de no poder irnos de allí. Venían los tíos a hacerse fotos 7 veces. No se querían ir. ¿Y el otro amigo Sergio Ramos, el camero? Sergio es muy buen tío, hombre. Sergio. Yo conozco a Sergio desde muy niño, pero no lo he tratado como a su hermano René. Con René sí he salido mucho. ¿Y Reyes? Reyes es muy especial. Reyes, verás, no digo que no sea buen chaval, pero es muy especial. Reyes tiene su mundo muy cerrado, que es su entorno familiar. Difícilmente se abre a gente que no sea de ese entorno familiar. Luego es muy excéntrico, es capaz de, no sé, de comprarse un coche que abre las puertas por arriba y luego no lo conozco. La gente del Madrid no. Del Madrid solo he tratado con Sergio, pero porque tengo amistad de niño con su hermano. Pero a Sergio no lo he tratado mucho. Él sí me da una buena impresión, ¿eh? Me parece un tío noble, sensato, no es un tío formado, porque los futbolistas, la mayoría, no son tíos culturalmente formados. Y yo además no tengo un concepto muy bueno de los futbolistas en general, pero de lo poco con lo que se puede tratar a nivel de humanidad, Sergio sí, me encaja. A Reyes lo conozco menos porque Reyes, sí, está todo el día riéndose, no te dice nada con profundidad. Te pones a hablar con él y dice, una cosa es una cosa y otra cosa son dos cosas. ¿No vale, José Antonio? ¿Vale? Y entonces, la filosofía, ¿no? Es un futbolista que con la imitación sale ganando. Hay gente, además, los jugadores de fútbol te encuentras de todo. Pero cuando ves a alguno que se sacan el DNI a la segunda y que creen que Ortega y Gasset eran dos, ya ahí te rinde, tío. Y ahí te rinde, pero eso los ves, ¿eh? Los ves un montón. Lo que pasa es que hoy, gracias a Dios, cada día hay más nivel. Las nuevas generaciones que van saliendo vienen ya también más preparadas. Los chavales saben que si les falla el fútbol tienen que tener un paracaídas y estudian. Y ya te vas encontrando. Pero ya no tenemos el trato que teníamos antes con los jugadores. Ahora se ponen los cascos, la Play esa de bolsillo, se ponen con las tablets, no hablas con ellos. Yo viajo con ellos, yo no hablo con ninguno. Antes yo recuerdo cuando yo empecé, yo iba a los bautizos de todos los niños, he ido a la boda de la mayoría,
Se lo tienen prohibido, ¿no? No, es que nosotros teníamos relación con ellos. Nosotros cosas teníamos de- relaciones con ellos. Las relaciones de amistad con ellos, así. Normal, ¿no? Nosotros íbamos en el avión y en el asiento de atrás, bueno, había un futbolista, no te diré quién, lo negaré ante el juez, que ese se fumaba un paquete de Marlboro. Y en el asiento de atrás del avión echaba la cortinilla y me decía, Ronqui, vente para atrás, que voy a encender un cigarro, por si viene el mister te lo doy a ti. Y entonces yo andaba todo el día tapándolo. Y me iba detrás y teníamos relación. Y iba al entrenamiento y decía, cuando termine las entrevistas, a lo mejor le había dado un trancazo porque había jugado fatal. Pero el tío te esperaba luego y te decía, oye, que el domingo no hay partido y bautizamos a mi niña, que te espero allí. Y nosotros nos íbamos, era una cosa maravillosa. Eso Yo, ya era, no existe yo, ya, yo ¿no? me junté mucho con Benítez. Antonio Benítez era un flamenco. Antonio Benítez era familia o pariente del terremoto, Claro, suya. sí, y además Está cantando muy bien la chiquilla. era íntimo de Diego de la Margara, que jugaba al fútbol también en el Cádiz, de Dieguito. Y me cogió un año que fuimos a Barcelona a inaugurar la Casa de Andalucía en Barcelona. Y coincidía que el Betis jugaba allí también, ¿no? Entonces íbamos Lebrijano y yo, ¿no? Y nos invitaron a que hiciéramos el saque ese de no, que hay, ¿no? Sí, En el equipo del partido del Betis, en ¿no? el campo de fútbol del Barcelona. En el Nou Camp. En el Nou Camp. Claro. Aquello era grandioso, ¿eh? Yo, que conste que yo no soy aficionado al fútbol, no entiendo nada. Nada, pero y además ni me llama... No te llama la atención. Nunca me ha llamado. Ni cada vez menos. Cuando he ido al fútbol, he ido esforzado por la reunión que estaba, ¿no? Y recuerdo un día que estando en el campo del Betis, vi un tío que había pegado un salto y se había agarrado a los alambres esos que hay para que no se salte la gente. Sí. Y me quedo mirando al tío con la leche, digo, mira quién es. Y era el cobrador del ocaso, tío. El cobrador del ocaso que llegaba a mi casa, pitaba, pum, y sin mirarme a los ojos me daba el recibo así. Y se iba. Y estaba el tío. Ahí pegado. Digo, mira. Y otro día que fui a hacer el campo del Betis hay una emisora de radio. Sí, Radio Betis hay un programa de flamenco. Y fuimos a hacerlo y la señora esta que estaba allí dice, quedarse que va a jugar el Betis con no sé quién. Digo, no, mira, yo me voy porque yo no soy aficionado y tal, ¿no? No, hombre, quedarse, además vaya a estar en BIT. ¿Eso qué? Un palco. Dijo, bueno, venga. Nos vamos allí, nos sentamos. Y claro, nosotros estábamos en el parco, estaba el presidente allí con nosotros, con más gente que no conocía a nadie. Y delante de nosotros, debajo ya del palco, había una señora con un rosario, tío, Sí, la gente... y con los hijos. Pero no sé lo que coño pasó, que se levantó uno y empezó a mirar al presidente y lo que salía por la boca de ese tío era increíble. Yo me voy a cagar, vete ya de aquí, hombre. Y el presidente mirando para otro lado, y le hacía el que estaba al lado. Mira, iban a reventar. Increíble, ¿eh? Cómo se puede Pero poner que aquí. el fútbol mueve... ¿Cómo mueve? Te iba a comentarte por los clubes andaluces, ¿no? Por ejemplo, Málaga, ¿cómo lo hizo este año? El Málaga bien, con Michel bien, ha reconducido una temporada que se estaba torciendo, que Juan de se acabó cansando y se fue pronto, con el Gato este no le ha ido bien, y la verdad es que ha reconducido a tiempo la situación, por lo menos deportiva, y yo creo que luego ese club no necesita tampoco un respaldo social grande para ir bien, porque funciona a golpe de talón, y si el jeque se engolosina con la película y sigue poniendo el talonario, no va a haber problema. Faltaba que acertaran deportivamente y parece que con Michel lo han conseguido, ¿no? Bueno, pues llevamos una hora charlando, o sea, se ha ido prácticamente sin nada. Vamos a procurar que Fran venga un día, pero ahora que Fran dirija el programa y desde que aquí a esos compatriotas suyos que son los que hacen... Yo voy a venir un día con el Yuyu y nos vaya a hacer una entrevista a los dos. No, la vas a hacer tú, la vas a hacer tú. ¿Yo la hago? Sí, la vas a hacer tú. Nosotros vamos a aquí de tertulianos con vosotros y os vamos a preguntar cosas a vosotros Está bien. cuando llegue el momento. Te digo porque estas son cosas íntimas que quedan un poco fuera de la programación. Es decir, el ver a un día a Fran Ronquillo tranquilo, relajado, sin prisa, sin preguntarle cosas absurdas, sino cosas que quiere saber la gente, que detrás de la cámara de los varones, que es lo que actualmente es su cartel donde está enganchado, la gente quiere verlo, ¿no? Quieren verlo y por eso era
que Ricardo, en el momento en que se lo comentamos, yo sin problema ninguno, ¿no? Sin problema ninguno. O sea, lo mismo he dicho yo también allí en Semana Santa, pero estaba bien trabajando, no era el momento tampoco de charlar, porque Ricardo estaba con lo suyo, con los cascos puestos casi 5 minutos. Sí, además andábamos siempre buscando que si viene el alcalde, que si viene... Entonces, este año, con la vida de elecciones, pues todo ha sido muy complicado. Cuando hay elecciones están toda la gente allí, vamos, traspasando aquella puertecita, estaban así. Sí, Pero pasan los tiempos, no hay necesidad, y la prensa se relega a un momento determinado, y por eso no hemos tenido este año nada más que lo mínimo. ¿Decías tú, Ricardo? Sí, hombre, que lo puede mezclar con un torero también. Y que se peleen. Bueno, nosotros queremos darle gracias primero a Ricardo Miño por haber traído a Fran Roquillo, segundo a Fran Roquillo y a todo su equipo y a la gente que lo hace grande y lo hace grande a él, porque cuando tú juegas en primera división y en un equipo verde y blanco o blanco en un momento determinado, que están los mejores, primero felicitarlo, segundo... Radio Sevilla, yo siempre digo que ese es el Real Madrid. Que cuando tú llegas a un sitio así, y yo posiblemente sea el más modesto de todos, que además llevo menos tiempo que la mayoría, porque mis compañeros siendo jóvenes llevan ya 20 y tantos años en la casa, y yo tan solo llevo 7, cuando tú llegas a un sitio así te das cuenta de la grandeza y de la profesionalidad de la gente que hay allí. Aquello es una selección, mires para donde mires, Son modelos. Hay un profesional de la radio increíble. Es una cosa que a mí me impactó mucho cuando llegué. Yo había trabajado con gente magnífica, y no tengo quejas ninguna y de todos he aprendido. Pero la gente con la que yo trabajo allí a diario, sean de informativos, lleven tribunales, magazines, programas específicos de viajes, de aventuras, historias políticas, moderadores de debate, analistas deportivos, narradores, todo lo que hay allí, conductores de programas deportivos, humoristas, todo lo que hay allí es una selección. Yo digo por eso que es el Real Madrid, porque mires para donde mires, solo puedes aprender del que te rodea, ¿no? Y estoy encantado y os invito un día, si queréis conocer la radio por dentro, a que echéis una mañana conmigo, que os va a encantar. Es un patio sevillano precioso y que tiene un encanto grande. Ya de entrada lo que te encuentras es un piano de cola blanco, con lo cual es una buena manera de recibirte, ¿no? Si tenía el saloncito que llama a la izquierda, el teatrito, ¿no? Eso hoy día es el estudio del Loco. Nuestro vecino, nuestro Borradillo, estaba Rafael Santisteban, estaba ahí, grande, estaba ahí. Rafael Santisteban. Bueno, pues, Fran Roquillo, darle las gracias por estar con nosotros, por ser tan amable y tan cercano. Y tú cierras el programa como siempre, Ricardo. Bueno, pues Carlos, como te dije, que estamos ante un genio de la comunicación. Y creo que hoy hemos aprendido muchas cosas, ¿no? Espero que hablemos con el Yuyu y con... Sí, los iré acercando poco a poco a esta idea. Un programa y sí, hacemos un programita bueno. Sí, aquí le acaban los rincones. Porque estamos en un rinconcito de Triana, estamos justamente, para que lo sepan los televidentes, que estamos en el distrito de Triana, está en la Casa del Mensaje, aquí a la derecha está el comedor de invierno, pero eso sí haremos a Fran para que lo conozca, como lo llaman, el Salón de los Caballos, porque hay una simbología de unos caballos puestos en azulejos de mensaje, el mismo que hizo toda la azulejería del año 29 para la Expo de Sevilla. Y después está el comedor de invierno, el comedor de verano, y después los servicios, que también lo vamos a ver ahora, y tenemos que hacer un recorrido, lo mismo que tú nos has ofrecido, pasearnos por la calle González Abreu número 4, pues eso es lo que tenemos aquí de esto. Ricardo, muchas gracias como siempre y un éxito por los invitados. Venga, Carlos. Un abrazo.